Yo creo que tengo unas personas. ¿No? Un atomizador. No, esto le va a aportar mucho más agua, por lo que ven. Claro que usted ya le quiere más a la consistencia, ¿no? Sí, no, y creo que sí va a ser más de ese. Ahorita lo hacemos bueno. con la prueba. Hay otra que es con el tubo, entonces en el tubo ponemos una presión de 4 bar, 5 bar, de 1. Y hacemos dos marcas, una marca a los 10 centímetros y una marca a los 20 centímetros. Y tomamos el tiempo que se demora en llegar de una marca a la otra, muy parecida a la inclinación. Entonces así uno sabe cuál es la fluidez. Y eso es súper bueno porque nos decían, es que al final se convierte, esto se comporta entre un sólido y un líquido, de cierta manera. Si yo tengo arvejas a granel o algo a granel, tiene un comportamiento de un líquido. Así muy parecido se comporta la cerámica. Entonces, ella empieza a arrastrar y a jalar el material que tiene atrás. Entonces ese es el índice de fluidez prácticamente, y al colocarlo así en la inclinación, no es tanto que la inclinación influya, sino que tanto ella empieza a traer, porque a veces la primera parte fluye muy mal, pero ya después cuando coge esa aceleración y demás empieza a fluir muy bien todo el material. Un pedazo que es como pegajoso de cierta manera, pero no se queda todo el grumo ahí pegado a la mano. Y lo otro es la famosa prueba, Más o menos. es la famosa prueba. Entonces yo lo que hago es una esfera, y lo que hago esa esfera, y lo que hago con esa esfera es aplastarla al 50%. Entonces si la aplasto al 50% y no encuentro grietas alrededor, quiere decir que está una mezcla casi próxima a lo que necesito. Okay. Ya está bien humectada, no está muy seca. Sí. Lo ideal es que aquí no está, o sea, todavía cuando la estoy mezclando y demás, encuentro grumos. Eso quiere decir que en este momento no es homogénea la mezcla. Entonces cuando ya la tengo así, lo ideal es dejarla de un día para otro con vinipel que conserve las condiciones de humedad, y seguramente mañana hacerle otro poco, agregarle un poco más de agua, no ese mismo 5%, prepararla ya y ahí sí meterla en la máquina. ¿Listo? Porque allá va a estar más homogéneo. Eso es lo ideal. En este momento pues lo máximo que puede pasar es que nos encontremos un grumo y que nos bloquee la impresión cuando la vayamos a realizar. No, pero el tamiz era cuando estaba en polvo. Cuando estaba en polvo. Para tratar de dañar los grumos y la pasamos por eso. Pues acá lo que estoy haciendo es... Ay, ustedes tenían por aquí una tabla. ¿Esa la puedo utilizar? Sí. Claro. Vamos, pásala. Y lo que ya tiene que suceder es, si yo necesito que esa parte sea más húmeda, lo que tengo que agregar es alcohol isopropílico. Igual, máximo al 5% del peso que tengo en total. El alcohol isopropílico, ¿por qué? Porque tiene un índice de pureza del 99% y tiende a evaporarse rápidamente. Y eso va a ser una característica súper útil al momento de imprimir capa a capa. Entonces, y aquí ya no lo humedezco con agua, pues aquí lo estamos haciendo con agua porque ya lo hicimos y necesitamos que esta mezcla estuviera más rápida, sino lo ideal es que se humedezca con alcohol isopropílico. ¿Listo? Hizo otro tipo de alcohol que también evapora rápido, pero de pronto... Lo que tiene el isopropílico es que es el 99.5, si no estoy mal. Sí. Los otros, digamos como el de droguería, 90 y 10. El tema con el isopropanol es que trae una cantidad de agua. Entonces ese se va a demorar más en evaporar. O sea, los otros van a traer una cantidad de agua y se van a demorar más en evaporar. Yo recomendaría probar con el isopropanol, que además es más fácil de conseguir, una sustancia química controlada, y por las condiciones también aquí que tenemos, porque al final yo en Bogotá necesito que se evapore rápido porque no tengo una temperatura, tengo un... No, es porque está lluvioso, pero normalmente estamos en 27. Ok, entonces se va a evaporar muy rápido. Entonces ahí sí podemos utilizar unas pequeñas es que quepan en la mano, o sea, que ustedes las puedan manipular. No porque no puedan, a menos que tengan la máquina, no porque no puedan, sino porque va a ser más fácil de manipular y no se van a cansar tan rápido. Y tienen ya pequeñas mezclas que si al final necesitan todo ese bloque, pues tienen pequeñas y después juntan ese bloque. Montarlo como en un rollo de panadería. Hay unos rodillos de cerámica, pero es que lo que hacen es, como eso lo meten entre dos panes Sí, prácticamente, sacan la humedad a veces de la mezcla. Ataca mucho. Ujú.
Aquí, ¿qué hago? Aquí normalmente lo que hago es con un destornillador o algo le hago canales, y los canales simplemente es para que el alcohol, en este caso, o el agua, que es lo que vamos a utilizar, entre y sea la mezcla mucho más homogénea. Entonces yo simplemente le hago canales ahí para que el alcohol y demás entre sobre la mezcla. Voy a agregarle un poco más. Y después se trata de que ese alcohol, en este caso el agua, sea homogéneo en toda la mezcla. Muy radical en la mezcla. Listo. Pregunta, cuando tú decías que se deja, digamos que absorber la humedad de un día para otro, la recomendación es que el recipiente donde yo lo tenga tapa, Sí, o yo lo que voy a esté sellado. poner No, que esté sellado. Yo no, así lo deje con el recipiente con tapa, yo lo que hago es poner esta mezcla en vinipel para que no pierda Así tanta como humedad. cuando hace una masa para torta o arepa o pan y la envuelve en vinagre para que no te genere costra con el aire. Ajja, para que las corrientes de aire Ya, no para que la no se seque afecten. la capa exterior y adentro quede Y húmedo. adentro que, exacto. Lo que queremos realmente al dejarla de un día para otro es que si tengo mucho líquido afuera, ese líquido se empieza a concentrar y ese líquido se empieza a hacer más homogéneo en la mezcla. Eso es lo que buscamos. O sea, estamos con la rusa y la culinaria. hecho nada. Está muy líquida. Sí, no, es para la grabación. Ya, está muy líquida. La primera es que se quedó pegada al émbolo. Si se queda pegada al émbolo, es lo mismo que les decía la mano, que es como que se queda ahí con esos elementos y todavía está muy húmeda en ese caso. La ponemos sobre la madera entonces. La segunda, yo creo que ahorita sí es parecida y se nos va un poco. Igual en la impresión quiero mostrarla. La segunda no generó grietas, pero si se dieron cuenta no duró ahí nada. No sé si un poco por la curvatura, ahorita la voy a poner acá. No está uniforme, entonces. Esto es un poco lo que toca hacer allá cuando uno carga la plataforma. Realmente lo que buscamos es que no hayan burbujas. Pues cuando uno la carga lo que busca es que toda la superficie esté completamente llena, todo el contenedor esté completamente lleno y no queden burbujas adentro. Es mejor hacer la cosa esa de compactación porque, uy, no pones. Ah, gracias. Sí, hay un ladito. Pastelera. Es muy suave. Nunca lo he hecho con manga pastelera, sinceramente. No te da la presión. No, pues no creo. No. Tiene que tener un brazo bueno. Sí, tiene que estar macanuda, profe. No, porque aquí por lo menos el émbolo sí es... Parejito. Se te pega. Sí, se pega muchísimo, se estira muchísimo además, Un quesito. se estira mucho, eso es otra cosa, y que ahí no se sostiene. Lo ideal es que ella se autosoporte o se sostenga. ¿Tienen qué empaques? Dos O-rings, que al final, pues, lo que quería era desarmarlo totalmente para que vean que, pues, cuando lo limpien o algo, pues, simplemente no tiene ninguna orientación, uno la limpia, la lava muy bien con agua, no hay lío, este es de aluminio anodizado, este es teflón, puedo quitar los O-rings y limpiarla muy bien para no dejar allí mezcla, porque si al final la mezcla queda por mucho tiempo, lo que pasa es que se pega a las paredes, ¿listo? No vamos a dañar allí nada y demás por lo mismo los materiales, pero sí es para conservar en mejor condición el equipo. No tiene ninguna orientación o sentido, la única orientación se va a dar es por dónde yo introduzco el material y dónde voy a colocar yo el material. Y hay un mínimo que tiene que estar ahí, es decir, sí, porque creo que ¿Listo? no puede ser como tan preciso. Porque No puede ser tan hay un preciso. excedente allí que Yo a veces preparo 25 o una vez y media más de lo que es, porque con las primeras pruebas o las primeras impresiones veo que no está sosteniéndose muy bien, hago modificaciones y demás, y ahí sí imprimo el archivo que es. Lo más difícil es acá, caracterizar la mezcla. Después de que yo tenga caracterizada la mezcla y tenga la consistencia adecuada, mi recomendación es que dejen aparte una mezcla, un poco de mezcla, y el resto sí lo pongan dentro del contenedor y esto lo dejen, digamos, entre vinipel o algo. ¿Por qué? Porque si yo necesito mirar la mezcla y saber que necesito algo muy parecido y esto me funcionó muy bien, pues por lo menos tengo una consistencia de referencia y un material de referencia. Si lo he hecho todo allí, pierdo esa referencia y no sé si estuvo muy líquida, muy sólida o algo, entonces por eso es mejor tener esa referencia de cierta manera. ¿Listo? Lo que les decía acá del sentido de orientación, tengan mucho cuidado al meter los O-rings.
Entonces aquí yo simplemente lo que hago es aplicarle un poco de alcohol isopropílico, en este caso le estoy aplicando es agua, y que entren simplemente parejos, primero con la mano y después sí los puedo martillar con algo. No tiene orientación, ¿cierto? No tiene ninguna orientación, ahí no, igual el cilindro ni el pistón tienen ninguna orientación, ya después de que los haya metido. Si es algo así muy delgadito, pues simplemente lo hago en parejo en el pistón para que no vaya a bajar más de un lado o del otro. Y bajarlo lo suficiente o insertarlo lo suficiente, cosa que yo pueda pues meter todo el material allí. Bueno, lo puedo hacer al otro lado. Listo. Entonces aparto un poco de mezcla. Toca juntarse. Mejor. Entonces, las opciones son, la tiro sobre la mesa, no voy a tirar porque no los quiero salpicar, hago bolas muy pequeñas y las empiezo a meter dentro del contenedor. Y ya cuando las meto dentro del contenedor trato de sacar todo el aire lo mayor posible. Sí, ahí lo que estoy haciendo es compactarla dentro del contenedor para sacar esa burbuja de aire. Uno es una herramientica que no sea tan justa, pero que sí ayuda a compactarla. Aquí le echo un poco con el spray alcohol isopropílico antes de meter la otra mezcla y listo. Ustedes vieron cómo lo estaba metiendo en la jeringa, que simplemente como que cogía un pedazo más grande y lo metí acá. Pueden hacerlo también con este contenedor, teniendo en cuenta de colocar cinta de enmascarar sobre estos orificios, porque por ahí es por donde van a meterse los elementos que sellan las cámaras, entonces lo ideal es no taparlos. Entonces uno coloca cinta de enmascarar acá y ahí puede empujar el material así tal y como lo metimos en la jeringa. Muy bien. Ya les enseño los otros. No, pero ¿cómo nos va? Se queda pegada al techo. Como la pasta. Exacto. Y ahorita estábamos hablando que tiene un poco de construcción, de culinaria. Está el racor, por donde entra el aire es donde está el racor más pequeño. Entonces aquí simplemente esta es la parte donde va a salir nuestro material. Racor más grande es por donde sale el material. Sí, el otro uno lo identifica no solo porque es el racor más pequeño, sino tiene el desfogue de aire también. Todo se va a untar. ¿Tiene un sello también? Todo, sí, este también tiene un sello porque pues va a trabajar a presión. Todo se va a untar, así que No se preocupen. no se preocupen. Sí. Ocúpense. Por esta. No importa que se gire porque el otro es el que nos va a dar el... Sí. Esa es la entrada de aire. Ajá, entonces aquí entra el aire. Listo. Aquí también no se preocupen si en este momento no, o sea, queda una línea todavía o se ve una línea, porque al final con el que vamos a darle el ajuste es desde acá y a medida que vayamos cerrando cada uno de ellos, pues es el que nos va a dar todo el ajuste. ¿Quieres colocarlo? Claro. Igual la idea es en medio meterlo con la mano de manera pareja. Eso, perfecto. Y arandela. Y ahí sí nuestro... ¿Se aprieta o...? Sí,
Ahí sí a lo que dé. Entonces, en este caso yo les recomiendo que lo aprieten, vayan apretándolo en los 4 puntos para que él vaya avanzando en los 4 puntos y vaya haciendo el sello. ¿Listo? Al igual tiene el O-ring, él ya ahí prácticamente está cerrando y encapsulando todo esto, entonces no tenemos lío ahí. Así, en este momento, yo diría, bueno, listo, la mezcla está lista, de pronto la dejo para imprimir por la tarde y cosa que adentro sea un poco más homogénea y salga mucho mejor. En este momento van a ver que la primera, si yo pongo imprimir ahorita, la primera parte va a salir como muy fluida, la segunda ya va a salir un poco menos fluida y es por la misma consistencia que tiene. Si la dejan de un día para otro, la pueden dejar aquí en el contenedor sin problema, no directamente a luz del sol porque esto es aluminio, entonces pues imagínense lo que va a transmitir a la mezcla. Y simplemente colocan acá un plástico o algo con un caucho para que no pierda mucha humedad, si es el caso, simplemente que respire. Si la dejan de un fin de semana para otro, tienen que sacarla y volverla a preparar realmente. Pueden hacer una prueba de impresión y mirar si está fluyendo bien, pero realmente en lo que yo he visto, por lo menos, nos toca volverla a sacar, volverla a homogenizar, agregar un poco de alcohol y volverla a cargar. ¿Listo? Pregunta, Entonces, si hay una nevera y resulta que nos cogió viernes a las 4 o 5 de la tarde, yo creo que se sí puede puede sacar, ayudar. se puede meter a la nevera. Yo he visto y creo que sí. ¿Sí? Garantiza condiciones de humedad, más en este ambiente. Ya. Garantiza condiciones de humedad. En Bogotá, como es una nevera, entonces lo dejamos allá afuera. En teoría, porque quieran colocar nuevamente el extrusor, ¿dónde están esos tornillos? ¿Listo? Aunque tengo que mirar si el otro trae esos tornillos. Ah, sí, ya vi que sí. Listo. Sí, aquí lo que hice fue desmontar todo el extrusor y los motores que simplemente están acá colgados de esta parte. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que retirar de allí. Y tengo que montar entonces lo que es inicialmente mi extrusor armado. Este simplemente se desenrosca o se quita de esta manera, es para poderlo limpiar fácilmente. ¿De dónde se debe lavar? De aquí hacia abajo, no mojar nada de esta parte, obviamente. Esta parte hacia abajo es la que se debe limpiar y este también yo puedo quitar este racor, que es el que recibe el material, para poder limpiarlo, y la punta, que es la que estaba acá, para poder limpiarlo. ¿Listo? Esos dos elementos. Hay que decidir efectivamente con qué extrusor vamos a imprimir. Creo que aquí tenemos solo dos puntas, una de 1 milímetro y otra de 2 milímetros. Sí, creo que solo vienen con dos puntas y no estoy mal. Sí, esta es de 2 milímetros. Voy a colocarle la de 2. Estos racores son comerciales acá, ¿cierto? Sí, si no, yo les soy sincero, yo les puedo decir si Italia se los vende o yo se los vendo. Miren la complejidad y verán que no, o sea, si tienen aquí tornos de mecánica seguramente los van a hacer simplemente. Si no me dicen y yo se los despacho, pero pues creo que salen mucho más baratos comprándolos acá o torneándolos acá. Ese tornillo sin fin, por ejemplo, del extrusor. Ese sí, yo creo que se puede hacer, pero ese sí no es una parte que se desgaste con frecuencia. Realmente es muy difícil que lo cambie. Yo llevo 5 años imprimiendo en cerámica y no lo he cambiado la primera vez. Ya lo otro vienen a hacer inoxidable, entonces ya no se oxida. El anterior lo cambié fue porque se oxidó, no por otra cosa. Entonces no hay lío. Y este tiene otra cosa, y es que tiene una unión, sí, como libre. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si el material está entrando por acá, posiblemente lo que va a hacer es moverme el tornillo hacia un lado, y entonces él no va a girar. Al tener me fue el nombre. Sí, al tener este elemento que se mueve de esta manera, no se bloquea y él permite y él sigue girando hasta que ya quede nuevamente en línea recta. Exacto, porque no está fijo y no está recto en este caso, como si lo tuviéramos con el eje del motor. Eso es lo que tiene ventaja. Al armarlo, él no tiene otro sentido de atornillar, o sea, yo lo trato de colocar por otro lado y no, y siempre me va a quedar el racor hacia uno de los lados
en diagonal, ¿listo? Entonces ahí coloco el raccord, ahí se ve el tornillo sin fin, ahí coloco el raccord, Buenos estabilizadores de imagen. Un Steadicam de última Generación. no tengo que apretarlo tampoco, pues a menos de que la mezcla se esté saliendo por ahí, quiere decir que no quedó bien apretado, pero no tengo que apretarlo tampoco en exceso. Un teflón. Y ese raccord tiene que quedar prácticamente hacia el frente mío. ¿Listo? Entonces no debe quedar atrás porque sencillamente como conecto la alimentación, sino tiene que quedar es hacia el frente mío. ¿Vale? Y allí tengo, él viene con dos tornillos y estos son tornillos con tuercas de seguridad y eso es lo que me permiten allí asegurar ya mi extrusor. Aquí diferente al extrusor de plástico es que aquí el motor sí está unido al extrusor, al tornillo de extrusión, entonces pesa más. Entonces aquí las vibraciones realmente cuando estoy imprimiendo en cerámica son muy diferentes y los movimientos son muy diferentes con el extrusor de plástico, porque estoy agregándole prácticamente peso a ese punto. Las absorbe la vibración. En el otro los elásticos absorben las vibraciones, en este sí es directo y no tengo cómo absorber esas vibraciones. Que viene alimentada desde el compresor, acá teníamos un compresor si no estoy mal, una entrada de aire que pasa hacia el regulador y el regulador yo sencillamente puedo coordinar cuánto aire, a qué presión va a ingresar hacia mi contenedor. Esto lo que me regula es que no todo el aire que venga viene directamente el compresor a la presión que traiga el compresor, sino que me permita regularlo. Y según mezclas y consistencia de mezclas yo puedo subir o bajar los bars con que se imprimen en este máquina. Normalmente se imprime entre 3 y 5 bars, eso quiere decir que si lo imprimo 4 bars y está fluyendo muy bien, puede utilizarse. Por ejemplo, la chica que está utilizando cerámica la chamba es muy arenosa, bastante chamote, entonces ahí nos tocaba utilizar una presión más alta, 5 y medio bars y más despacio para que se aplicara consistentemente sobre la superficie. Otro de los factores, entonces ya no solo estoy pensando en la mezcla, sino también en la presión con la que debo imprimir ese objeto. ¿Listo? Yo no vi nada por arriba. Sí, acá están los... El sistema de antes era más chévere, pero ya no lo trae. ¿Lo ajuste? Sí. ¿En serio? Ok. Sí, no, por eso le digo, me gustaba más el otro, realmente. Ese coloquémoselo acá para que empiece. El otro accesorio era más chévere, era el acrílico, era policarbonato y tenía mejor ajuste que este. Yo no sé por qué se decidieron cambiar a este. Pero bueno. Entonces. Bien, ya tengo la carga lista ahí. Sí, al igual este no se va a mover ahí realmente. Ya tengo la carga lista. Ya tengo el motor conectado. Hay una cosa y es que la máquina tiene las dos funciones, FDM y LDM, ¿listo? Cuando yo la pongo en LDM, ella quita todas las temperaturas, o sea, poder regular la temperatura de la cama y poder regular la temperatura del extrusor. Entonces, nuevamente lo muestro para que, ¿dónde era? Entonces, si yo entro acá, avanzado, ahorita lo cambio a inglés incluso, modo LDM, y él ya me dice que está prendido. Si lo apago, ahorita lo volvemos a poner, él me dice reinicie la máquina para poder entrar en ese modo apagado. Entonces cuando la apago y la enciendo,
En este momento él me muestra temperatura arriba del extrusor, temperatura arriba de la cama, que está en triple F o FDM mode. Entonces aquí me muestra todas las temperaturas. Si voy a LDM, avanzado, LDM Clay, le digo on, obviamente él me va a pedir nuevamente que reinicie la máquina. Antes de reiniciarla, entonces conecto, ¿cuál era? El corto se confirma, ¿verdad? Largo. El largo. ¿Seguro? No, el corto. Era el corto, ¿no? El corto. El largo es para el que llega al extrusor. El largo es el que llega al extrusor y es el que lleva la temperatura. Como no necesitamos temperatura y control, entonces sencillamente lo van a cortar aquí. No, obviamente no lo voy a cortar, no. Igual ahorita con la cinta se los marco. Sí, ahí mostraría un mensaje de error. Lo conecto. Reinicio la máquina. Eso de conexiones y desconexiones, hacerlo preferiblemente con la máquina obviamente apagada. Y allá no me muestra ninguna opción de temperatura ni nada, ni de la cama ni del extrusor, porque pues en este momento están inhabilitados. ¿Listo? Hasta ahí tenemos conectado el motor, pero no hemos accionado para llevar el material acá. Entonces, eso es lo que viene. Tengo un compresor independiente de la presión que vaya a tener allá en PSI o en bar. Ahí lo que tengo que tener es suficiente presión, al menos 6 o 7 bar, para enviar acá. Que un compresor como esos lo da, no tengo ningún problema. ¿Listo? Y tengo que administrar el aire, entonces eso es lo primero que tenemos conectado acá. Aquí está la que viene del compresor. La vez pasada nosotros encontramos un acople que creo que lo encontramos por acá afortunadamente, sí, en el que conectamos la manguera, pero es que la manguera de acá es súper delgada. La manguera que tenemos acá es prácticamente una manguera de 4 milímetros, si no estoy mal. Sí, 4 por 1, que es la que me recibe el aire acá. ¿Cómo conectamos la vez pasada? Sobre el regulador, entonces esta es la que entra el aire, entro a regular el aire para darle salida hacia el compresor. Esta delgadita y cortica, que es la de 4 milímetros, es la que sale del regulador hacia mi contenedor. Listo, hasta ahí. Ahora tengo que alimentar el aire, entonces para alimentar el aire tenemos esta. Idealmente que no tengamos ese acople era para otra cosa, pero yo se los dejé. Y ahorita les muestro para qué es. Es que esta tenga acople rápido. Esta tenga el acople rápido directamente a este, para que no tengamos más fugas o algo. Entonces aquí simplemente este acople lo utilizamos para esto, porque este acople es para otra cosa, que ya les muestro para qué es. Y aquí ya tengo la alimentación de aire. Hagámosla por debajo, para no tener acá enredos de... Entrada de aire, sé que es la entrada por la flecha, pasa primero por mi regulador, en este momento está cerrado, luego ese aire yo regulo a qué presión va al contenedor y luego lo que nos falta es conectar la administración de material a mi extrusor, que es con esta que es más cortica. ¿Listo? Entonces, acople rápido, que entre bien. Y acople rápido por detrás del cable, este cable preferiblemente que quede hacia atrás y que entre bien. ¿Listo? Y ahí ya tengo conectada la máquina. Bien. Antes de comenzar, lo que voy a hacer es, yo creo que seguramente estaba calibrada, pero lo que voy a hacer es hacer una nivelación de la plataforma. Saber que con respecto a esta punta, esta plataforma se encuentra bien. ¿Listo? Entonces, antes de cualquier cosa, lo que voy a hacer es mover mi eje Z. Sí, cambiar de idioma antes de... Es más. No es tan fluido. Aunque a veces me dicen, déjemela en italiano, que es más, se relaciona más con el español, pero hay unas palabras que no tienen nada que ver con el español.
Avanzada, miremos aquí el idioma, lengua. Estoy cambiándole el idioma de una vez. Ok. Para que guarde el lenguaje, listo. Listo. Preparar. Entonces aquí simplemente le doy auto home para que ya todos los ejes se vayan arriba hacia donde están los finales de carrera o los finales que marcan el punto cero. Luego le digo en preparar, modificar el eje Z máximo. El eje Z máximo va a ser esa distancia que voy a tener desde esta punta hasta mi plataforma de impresión. ¿Qué puede hacer? Yo puedo tener una plataforma donde quiero imprimir, por ejemplo, este acrílico. Entonces yo puedo modificar mi eje Z para que no me tome mi cero en este punto, sino mi cero me lo tome acá. O si voy a imprimir sobre algo más alto o voy a retomar, por ejemplo, una impresión en FDM súper útil porque se me fue la luz o algo y no sé qué y no pude recuperarlo, retomo la impresión desde donde iba y puedo obtener ese eje Z de donde tenía el objeto. ¿Listo? Vamos a imprimir, aprovechemos este y vamos a imprimir sobre este acrílico. Entonces en este acrílico lo que vamos a tener es una altura mayor, entonces eso es lo que voy a modificar en este momento, mi Z. Entonces él me dice en este momento que estoy en los ceros, que fueron los que utilizó con los finales de carrera, y él va a irse moviendo de 10 milímetros en 10 milímetros hasta llegar a la plataforma. Y si ya quiero mayor exactitud, simplemente cambio la escala a 1 milímetro o a 0.1 milímetros. ¿Listo? En este momento le digo salvar no y voy a seguirme moviendo hasta acercarme ahí. Listo, ya llegué 410 y ya lo voy a hacer cada milímetro para tener una mayor exactitud. Y con una hoja, en este caso tenemos un extrusor mucho más grueso, así que debería ser más alto que una hoja. Miro si realmente esa condición está bien, le voy a quitar uno. Si pasa o no mi hoja de impresión. Es como la manera en que calibro en este caso. Igual puedo subirla o bajarla después de que hago una capa o un recorrido de impresión según esa capa como se haya impreso. Ya ahí di 418, le digo salvar o grabar ese eje Z y ahí ya lo guardo. Entonces en este momento cualquier impresión y demás va a arrancar a esta altura. Si yo llego a quitar este acrílico tengo que nuevamente cuadrar ese eje Z con respecto a la nueva plataforma de impresión. Nuevamente tip, este es difícil de quitar y normalmente las piezas cuando las imprimo todavía están frescas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos unos vidrios o con forma de esta figura o cuadrados para imprimir sobre eso las piezas cerámicas y así poder retirarlas todavía húmedas y nuevamente colocamos un vidrio y sobre ese es que calibramos. Es como si tuviéramos muchos acrílicos de estos realmente. O incluso sobre acetatos. El problema del acetato es ese, que tiende a pandearse. En cambio con vidrios de 3 o 4 milímetros uno puede tener varios vidrios y poderlos quitar y retirar a medida que imprima varias piezas. ¿Listo? Eso también es como un adicional ahí. El área 20 centímetros de diámetro es lo que tenemos y altura hasta 40 centímetros. Obviamente aquí le quitamos casi 1 centímetro a esa altura, ¿listo? Pero normalmente 40 centímetros podemos imprimir de alto. No necesariamente tiene que ser centrado. Al tener este tornillo sin fin, ella tiene la capacidad de controlar los movimientos y la retracción entre un punto y otro. Obviamente no puedes imprimir figuras de 20 centímetros cada una, sino tienen que caber y depende del software, porque hay software que te permite hacer múltiples piezas de dos maneras.
Una es que tú tienes toda la plataforma de impresión y tú haces una capa acá, una capa acá y una capa acá. La otra es que tú haces un objeto acá, lo terminas de imprimir todo y luego pasas acá. Pero para eso tienes que configurar esta altura, porque si no, con esto es como si fuera un CNC, puedes golpear o puedes retirar o puedes pegarle a la pieza y dañar la que ya has impreso. Entonces, lo ideal es que sean continuas y no una por una que las vaya imprimiendo. Pero sí puedo imprimir hasta 3 objetos en la misma. ¿Listo? Ya hemos calibrado la superficie, ya hemos cargado el material. En este momento le hemos dado la administración de aire. Podemos ya empezar a dar la administración de aire.